Nunca imaginé que volver a Granada me removería tantas emociones. Cuando mi hermana mayor, Isabel, falleció hace 2 años, su esposo, Javier, se quedó solo en aquella casa blanca con balcones de hierro forjado, en el Albaicín. Yo, Marina, 44 años, divorciada hace 3, había evitado visitarlo demasiado, hasta ahora. Javier me llamó para pedirme que lo acompañara en el aniversario de Isabel. Es solo por unos días, dijo, y yo, que andaba quemada del trabajo y de mi vida en Madrid, acepté. Me hacía falta aire, pensaba. Aire y quizá un poco de compañía. La casa olía a jazmín. Las macetas colgaban aún rebosantes en el patio, igual que cuando Isabel las cuidaba. En la sala, una pequeña mesa con su foto y velas. Javier, que siempre había sido un hombre reservado, me recibió con esa mezcla de calidez y tristeza que tanto lo caracterizaba últimamente. La primera noche fue tranquila. Hablamos de Isabel, de cómo reía, de las canciones que le gustaban. Me emocioné hasta las lágrimas, y Javier me abrazó de lado, torpemente. Un contacto breve, familiar. Pero sentí algo extraño, una corriente eléctrica por el brazo. Me reproché de inmediato. ¿Cómo podía sentir algo así con mi cuñado? La segunda noche, Javier abrió una botella de vino tinto. Nos sentamos en la terraza, bajo las estrellas. Él hablaba de soledad, yo le confesaba lo mismo. El alcohol nos iba soltando la lengua. Cuando dijo, Marina, sigues tan guapa. Isabel estaría orgullosa de ti, sentí un vuelco en el estómago. Llevaba años sin que un hombre me mirara así, y mucho menos lo esperaba de él. Me puse nerviosa, jugueteé con el borde de mi vestido ligero, cruzando y descruzando las piernas, notando su mirada en mis tobillos, en mis manos, en mi cuello. Javier me llenaba la copa una y otra vez. Tienes unas manos preciosas, murmuró, rozando mis dedos al alcanzarme la copa. Mi piel se erizó. Quise levantarme, pero las piernas me temblaban. Marina, dijo en voz baja, como si fuera a contarme un secreto. Pero se quedó callado, apenas un suspiro. El silencio entre los dos era más elocuente que cualquier palabra. Esa noche, en la habitación de invitados, me quedé despierta mirando el techo. Me toqué el brazo donde él había posado la mano, recordé el calor de su palma, la forma en que sus ojos buscaban los míos. Me odiaba un poco por eso, pero a la vez, me sentía viva por primera vez en años. Por la mañana, nos cruzamos en la cocina. Yo llevaba un vestido sencillo de algodón, pies descalzos, el pelo suelto. Javier me miró de arriba abajo, tragó saliva y desvió la mirada. Me ofreció café con voz ronca. Cuando nuestras manos se tocaron al pasar la taza, otra vez ese latigazo. Me pregunté si era yo la que estaba imaginando cosas. Pero entonces él murmuró, anoche soñé contigo. Y se sonrojó. Ese día intenté mantenerme ocupada, ayudar en el jardín, limpiar las macetas, cualquier cosa para no pensar. Pero cuando al anochecer Javier sugirió que fuéramos a dar un paseo por las callejuelas del Albaicín, no pude decir que no. Caminamos bajo los faroles antiguos, con la Alhambra iluminada al fondo. Él me tomó del brazo al cruzar un callejón empedrado, para que no resbales, dijo. Su mano en mi cintura me hizo estremecer. Cuando regresamos, estaba exhausta, pero también con el corazón latiendo a 1000. Me encerré en mi cuarto, me quité el vestido frente al espejo y me detuve un momento. Vi mi reflejo, la piel ligeramente bronceada, la ropa interior sencilla, el pelo despeinado. Sigo siendo mujer, pensé. Y por primera vez en años, me sentí atractiva, deseada. Esa noche, al apagar la luz, escuché pasos en el pasillo. Me tapé hasta el cuello, el corazón golpeando el pecho. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Silencio. Me contuve la respiración. Después, oí cómo se alejaban.
Me quedé con el pecho apretado, entre el miedo y la expectativa. ¿Estaba volviéndome loca? ¿O Javier sentía lo mismo? El cuarto día amaneció tibio, con el aire perfumado por las flores de azahar. Me levanté temprano, me puse un vestido blanco ligero con tirantes finos y sandalias planas. Dejé mi cabello suelto, ligeramente ondulado, como solía gustarle a mi exmarido, y como nunca más me había preocupado de arreglar desde el divorcio. Cuando entré a la cocina, Javier ya estaba preparando café, en camiseta de lino abierta por el cuello y pantalón corto. Me miró fijamente un segundo más de lo necesario. «Buenos días, Marina», dijo con voz algo más baja que de costumbre. Desayunamos en la terraza. El sol apenas tocaba los muros blancos, y el canto de las golondrinas llenaba el aire. De vez en cuando, nuestras miradas se cruzaban. A veces sus ojos se posaban en mi clavícula, en la piel apenas bronceada por el sol andaluz. Yo intentaba distraerme mirando el paisaje, pero lo sentía. Esa tensión nueva, casi eléctrica, palpitando entre nosotros. Después del desayuno, Javier sugirió que fuéramos al mercado. Caminamos lado a lado entre los puestos de frutas, quesos y especias. Él me compró un pañuelo rojo de seda, para protegerte del sol, dijo, mientras lo anudaba él mismo alrededor de mi cuello. El roce de sus dedos en mi nuca me dejó sin aire por un instante. Cuando regresamos, preparamos juntos el almuerzo. En la cocina pequeña, nuestros cuerpos se rozaban todo el tiempo. Cada roce era como un pequeño accidente, o tal vez ya no. Cuando estiré los brazos para alcanzar un plato, Javier estaba detrás de mí, y sus manos, fuertes y cuidadosas, se apoyaron en mi cintura, para ayudarte. Mi respiración se aceleró. Me odié por no apartarme. Pero también me encantaba sentir su calor. Esa tarde, él me propuso leerme unos poemas que había escrito para Isabel. Nos sentamos en el salón, en un sillón amplio, demasiado amplio para no compartirlo. Yo me recogí las piernas, dejando al descubierto parte de mis muslos bajo el vestido. Javier leyó en voz baja, su aliento rozándome la mejilla. Una de sus manos, casi sin querer, tocaba mi rodilla. Cada palabra parecía tener un doble eco en mi piel. A veces pienso, que Isabel querría que yo siguiera adelante, murmuró de pronto, cerrando el cuaderno. Lo miré. Tenía los ojos húmedos. Claro que sí, Javier. Tú mereces ser feliz. Y tú también, Marina, dijo, con una intensidad que me hizo estremecer. Esa noche, después de cenar, fuimos a sentarnos al patio. El cielo estaba despejado, y las estrellas parecían tan cercanas que podía tocarlas. Me puse una chaqueta fina, pero Javier, al verme temblar, vino a cubrirme con una manta. Cuando se sentó a mi lado, quedamos prácticamente pegados. Su mano buscó la mía debajo de la tela. ¿Estás bien?, me preguntó, apenas un susurro. Sí, mentí. En realidad, tenía el corazón a punto de estallar. Noté cómo su pulgar rozaba el dorso de mi mano. Mi piel ardía. Y entonces, sin mirarnos, sin decir nada más, nos quedamos así. Bajo las estrellas, con las manos entrelazadas, compartiendo un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Al levantarme para irme a dormir, noté que mis piernas temblaban. Javier me acompañó hasta la puerta de mi cuarto. Descansa, Marina, dijo, y se inclinó apenas hacia mí. Un momento suspendido. Mi aliento quedó atrapado. Pero él solo me acarició la mejilla con el dorso de su mano. Su toque fue suave, casi reverente. Yo cerré los ojos por un instante. Cuando los abrí, él ya se había apartado, sonriendo con tristeza. Esa noche, en la cama, no pude evitarlo, mi mano buscó el calor que su roce me había dejado en la piel. Me estremecí, temblando entre las sábanas. ¿Qué me estaba pasando? ¿Era solo deseo?
¿O era algo más profundo, más prohibido, más imposible? No podía dejar de pensar en sus manos, en su voz, en cómo me hacía sentir deseada después de años de vacío. Y, lo peor de todo, en cómo yo lo deseaba también. Al despertar al quinto día, los primeros rayos de sol se colaban entre las persianas de madera. Me quedé un rato en la cama, abrazada a la almohada, escuchando los sonidos de la casa, pasos suaves, el ruido de la cafetera, la radio encendida a bajo volumen en la cocina. Me puse una bata ligera de lino sobre mi camisón satinado color marfil, que dejaba ver apenas mis hombros. El roce de la tela sobre la piel me hizo estremecer. Cuando bajé, Javier estaba de espaldas, preparando tostadas. La camiseta gris le marcaba los hombros y la espalda ancha. Al sentirme, se giró. «Buenos días, Marina. ¿Dormiste bien?», me preguntó con una sonrisa cálida, pero sus ojos bajaron un segundo a mi cuello descubierto. «Sí, gracias», respondí, tratando de sonar natural. «Desayunamos juntos». Él me hablaba de cosas cotidianas, las flores, el mercado, sus recuerdos de Isabel. Pero había algo en el aire, algo que ni él ni yo nombrábamos. Cada vez que nos rozábamos al alcanzar un plato, un escalofrío me recorría la espalda. Ese día decidió enseñarme a cuidar el jardín. Nos arrodillamos juntos sobre la tierra, entre las macetas de geranios. Yo llevaba un vestido sencillo, las piernas dobladas bajo mí, los pies descalzos. Sentí su mirada en mis tobillos cubiertos de polvo, en mis dedos manchados de tierra. Cuando me ayudó a levantarme, sus manos se cerraron con fuerza alrededor de mi cintura, un poco más de lo necesario. «Cuidado, Marina», dijo, con la voz ligeramente ronca. Me sostuvo un segundo más antes de soltarme. Por la tarde, fuimos al mirador de San Nicolás. Desde allí se veía toda la Alhambra bañada en luz dorada. Javier me ayudó a subir a un pequeño muro de piedra para sacar una foto. Cuando extendí los brazos para mantener el equilibrio, él me sujetó de las caderas, con fuerza. Su toque me hizo temblar. Al bajar, me abrazó desde atrás, casi sin querer, casi por accidente. Me apoyé un instante contra su pecho. Mi corazón latía tan rápido que temí que lo notara. Esa noche, la cena fue ligera, queso manchego, jamón ibérico, un poco de vino. Yo me puse un vestido de tirantes color azul oscuro, ajustado a la cintura, que no usaba desde hacía años. Cuando entré al comedor, Javier se quedó en silencio un segundo. «Estás muy guapa, Marina», dijo por fin. Tragué saliva. Después de cenar, llevamos las copas al salón. Él se sentó en el sofá, yo, a su lado. Muy cerca. El silencio era denso, cargado. Mi pierna rozaba la suya. Cuando nuestras manos se encontraron sobre el cojín, ninguno se apartó. «Marina», murmuró. «¿Sí?», respondí, casi sin voz. Me acarició la mano, lento, como si temiera romper algo frágil. Yo entrecerré los ojos, sintiendo el cosquilleo recorrerme hasta la nuca. Su pulgar rozó el interior de mi muñeca. Un roce tan simple, y tan íntimo. Mi respiración se aceleró. «Esto no está bien», susurré, apenas audible. «Lo sé», dijo él. «Pero no puedo evitarlo». Me incliné hacia atrás, y él se inclinó también. Por un segundo, pensé que iba a besarme. Pero se detuvo a centímetros, respirando agitado. Cerré los ojos, temblando. Su nariz rozó apenas mi mejilla, mi sien. Su mano me acarició el cabello, despacio, con una ternura que me desgarró. Me aparté, de golpe, como despertando de un sueño. «No podemos, Javier, no podemos», dije, levantándome. Él asintió, bajando la mirada, mordiéndose el labio. Me encerré en mi habitación. Me quedé de pie frente al espejo,
el vestido azul aún puesto, las mejillas enrojecidas, los labios hinchados de contener palabras que no dije. Toqué mi propio brazo, intentando recuperar el aliento. Me tumbé sobre la cama, vestida, abrazándome a mí misma. En mitad de la noche, escuché pasos frente a mi puerta. Una sombra se detuvo. Sentí su presencia. No golpeó. No dijo nada. Solo estuvo allí, al otro lado. Igual que yo, despierta, atrapada en el mismo torbellino de deseo y culpa. Cuando finalmente los pasos se alejaron, me quedé con las lágrimas corriéndome por las sienes. ¿Qué nos estaba pasando? ¿Y cómo podíamos parar lo que ya había empezado? Al día siguiente intenté mantenerme ocupada. Me puse unos pantalones cortos de lino, una blusa blanca suelta que dejaba ver apenas la línea del sujetador, y salí al jardín a cuidar las plantas. Javier me miraba por la ventana, con una taza de café en la mano. Cuando cruzábamos miradas, yo fingía no darme cuenta. Al mediodía, Javier me llamó para ayudar en la cocina. Cocinamos juntos, él cortaba verduras, yo preparaba la ensalada. La cocina era pequeña, y nuestros cuerpos se rozaban todo el tiempo. A veces, su mano quedaba demasiado cerca de mi espalda baja, a veces, mi cadera rozaba su muslo. Una vez, mientras pasaba detrás de mí, su mano descansó fugazmente en mi cintura. Una descarga me recorrió de pies a cabeza. Comimos casi en silencio, pero el aire estaba denso, cargado. Cuando me levanté para recoger los platos, Javier me sujetó la muñeca suavemente. «Deja, Marina. Siéntate». Su voz era grave, cálida, casi suplicante. Me senté, obediente, sintiéndome torpe, como una adolescente. Javier fregaba los platos con movimientos lentos, distraídos. Cuando terminó, me miró, se secó las manos en un paño y dijo: «¿Te apetece dar un paseo esta noche?» Y así lo hicimos. Salimos cuando ya estaba oscuro. Caminamos por las callejuelas empedradas, bajo faroles antiguos, con el perfume de jazmines flotando en el aire. Javier me ofreció su brazo, yo dudé, pero lo tomé. Caminamos en silencio hasta llegar a un mirador desde donde se veía la Alhambra iluminada. «Es hermosa», susurré. «Sí», dijo Javier, mirándome, «no a la Alhambra». Me estremecí. Él me cubrió los hombros con su chaqueta. Sentí su calor, su olor, su cercanía. Me di cuenta de que estaba temblando, pero no de frío. Javier me tomó las manos entre las suyas. «No quiero que te vayas mañana», dijo, apenas audible. No supe qué contestar. Me limité a apretar sus manos. Un silencio espeso nos envolvía. Yo escuchaba mi respiración, acelerada. Sentía sus dedos acariciando los míos, lentos, suaves. Entonces, Javier levantó mi mano y rozó mis nudillos con sus labios. Un roce fugaz, apenas un suspiro de contacto, pero que me hizo arder por dentro. «Marina», murmuró, acercándose un poco más. Su nariz rozó mi sien, apenas, como si respirara mi perfume. Cerré los ojos, el pecho palpitando. Quise decir algo, detenerlo, detenerme, pero mi cuerpo no respondió. Mis manos temblaban entre las suyas. Al volver a casa, ninguno dijo nada. Me fui a mi habitación, pero no cerré del todo la puerta. Me quedé sentada en la cama, descalza, con la blusa suelta, sintiendo mi piel vibrar. Cuando escuché pasos en el pasillo, mi corazón se disparó. La puerta se abrió apenas, y vi su silueta. «¿Puedo?», preguntó con voz quebrada. Asentí, apenas. Javier entró, se sentó a mi lado. Me abrazó, lento, torpe. Yo sentí el peso de su cabeza sobre mi hombro, su aliento caliente en mi cuello. Cerré los ojos. No era un abrazo de pasión,
era uno de dos personas que ya no podían con la soledad. Me acurruqué contra él, sintiendo su camisa contra mi mejilla, su olor a hombre, a sal, a vino. Cuando sentí su mano en mi cabello, suave, apenas un roce, mi respiración se entrecortó. Me acarició la mejilla, como si pidiera permiso. Cuando nuestras miradas se encontraron, no hubo beso. Solo un suspiro compartido, un roce de frentes, una intimidad tan intensa que dolía. Él se levantó primero. Perdón, no debía, murmuró, con los ojos brillantes. Cuando salió, me quedé abrazada a mis propias rodillas, temblando. Esa noche entendí que habíamos cruzado una frontera. Que lo que nos unía ya no era solo el recuerdo de Isabel, sino algo que había nacido entre nosotros, a pesar de todo, a pesar de todos. Amanecí con el corazón enredado. El último día. Mi maleta ya estaba hecha, apoyada junto a la puerta de la habitación. Me miré en el espejo, llevaba un vestido largo, sencillo, color crema, de tirantes finos, que apenas dejaba ver mi clavícula y los hombros. Me lo había puesto porque era fresco, cómodo, pero también porque quería que Javier me mirara. Que me recordara. Cuando salí al patio, él estaba allí, regando las plantas. El sol caía sobre su piel morena, y su camisa blanca medio abierta dejaba ver parte de su pecho. Me sonrió, pero sus ojos estaban tristes. «¿Hoy, ya te vas?», preguntó, bajando la voz. «Sí, Javier. Creo que es lo mejor». Intenté sonar firme, pero la garganta se me cerraba. Desayunamos juntos. Cada gesto era lento, cada mirada era larga. Cuando me acerqué a lavar los platos, él se puso detrás de mí, y sus manos rozaron mi cintura al ayudarme a abrir el grifo. Mi piel se erizó. Sentí su aliento cerca de mi oído. Cerré los ojos. «No quiero que te vayas», murmuró. «Javier, no podemos», susurré. «Dime que no sientes lo mismo», dijo, girándome despacio hacia él. Sus manos quedaron en mis brazos, cálidas, fuertes, necesitadas. No lo dije. Porque lo sentía. Me abrazó. Esta vez fue distinto. Ya no había contención. Mi rostro quedó pegado a su cuello, olía a jazmín y a sal. Mis manos buscaron su espalda, y por un instante, muy breve, nos aferramos el uno al otro como si estuviéramos a punto de caer al vacío. Pero entonces fui yo quien los separó. «No. No podemos». Me temblaba la voz. «Marina», susurró él. «No quiero convertirme en un fantasma para ti, ni tú para mí», dije. Mis ojos estaban llenos de lágrimas. La despedida fue lenta, dolorosa. Javier me ayudó con la maleta hasta la puerta. Antes de abrir, me tomó las manos. «Gracias por todo, Marina. Gracias por hacerme sentir vivo otra vez». «Y tú a mí, Javier», contesté, con una sonrisa que se rompía. Cuando el taxi apareció en la calle, me abrazó por última vez. Un abrazo largo, silencioso, que decía todo lo que no nos atrevíamos a decir. «Te voy a extrañar», susurró en mi oído. «Y yo a ti», respondí, sintiendo que el corazón se me rompía. En el taxi, mientras Granada se alejaba, me toqué los labios. No nos habíamos besado. Pero cada roce, cada mirada, cada suspiro que compartimos valía más que 1000 besos. Pasaron días. Luego semanas. A veces me llegaban mensajes suyos: «¿Cómo estás? Hoy pasé frente al mercado, me acordé de ti, las flores están preciosas, como tú». A veces yo también escribía: «Te extraño, ¿estás bien? Cuida de ti, por favor». Nunca volvimos a vernos. Hasta aquella tarde. Recibí un sobre sin remitente. Dentro, una foto. Javier en el patio, con una cámara nueva colgada al cuello, sonriente. Y detrás,
escrito a mano, un día me dijiste que no podíamos. Pero nunca dijiste que no me pensarías. Yo te pienso, Marina. Cada día. Me quedé mirando la foto mucho rato, con el pecho apretado. Tal vez nunca volveríamos a cruzar esa línea. Tal vez nos habíamos amado solo en el hueco de un silencio. Pero yo sabía una cosa, en algún rincón de Granada, había alguien que me recordaba como yo lo recordaba a él. Y eso, pensé, también era una forma de amar.